Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Carlos II Otero, nací el 2 de octubre de 1960, es decir, que tengo 60 años, y nací en Capital Federal, y después a los 12, 11 o 12 años vinimos a vivir con mi viejo a Villa Carlos Paz. Y bueno, desde esa época, salvo un viaje por estudio, siempre estuve en Carlos Paz, hasta el momento actual. De la época, década del 80, me acuerdo, en la época de Alfonsín, fue uno de los primeros, creo que fue el primer levantamiento que tuvo Alfonsín, que fue el ocupamiento del cuartel de la Tablada. Y me acuerdo porque fue una de las primeras veces que veo, seguro, cuando entran el copamiento con los subversivos adentro y la policía y el ejército afuera, inclusive cuando entran las tanquetas al cuartel tirando los portones y bueno, matando a mucha gente, muchos subversivos, ¿no? Eso de ese copamiento, ¿no? Después lo de programas periodísticos de esa época, y estaba el Neustadt, Tiempo Nuevo, si no me equivoco, Tiempo Nuevo, estaba Neustadt, que bueno, siempre era oficialista, y estaba con Mariano Mos Grondona, que después siguió el programa cuando falleció Neustadt, hasta hace muy pocos años estuvo Grondona. Bueno, que estaban los dos dirigiendo ese programa, que era el programa político de excelencia de la época, ¿no? En esa época no había muchos programas, eran dos, tres canales lo que había, y era el programa, ¿no? Ahora ves por todos lados hay muchos canales, pero no, ese era el programa que se veía en esa época. En Córdoba había tres canales, que era Canal 8, que se caracterizaba por empezar a las 6 de la tarde, no arrancaba nunca a la mañana, era a las 6 de la tarde, y era un canal medio monótono, no me gustaba, no lo veía, no me acuerdo bien la programación que había, pero era muy poco visto, en general era poco visto. Y después los canales eran el 10 y el 12, que por ejemplo a la mañana hasta las 12 que había un noticiero eran todos dibujitos animados, o todos dibujos, todos programas cómicos, los tres chiflados, y bueno, todos programas cómicos. Después a la tarde, después del noticiero y de Mirta Legrand, estaban las novelas, las famosas novelas, todas argentinas. En ese momento no había ni turcas, ni colombianas, ni nada, eran todas argentinas. Después del noticiero del que se había tipo 8 de la noche, creo que el más conocido era Telenoche, si mal no me acuerdo, estaban otra vez las películas, y a la tarde también había series, pero entre las series, Yankees toda, División Miami, División Miami, Viaje a las Estrellas, El Auto Fantástico, Brigada A también, creo, son todas series de esa época. Yo tenía todavía a los primeros de los 80, cuando no existía, sí existía el televisor color, pero yo en casa no lo tenía, lo veía en blanco y negro, Bonanza. Y me encantaba ir acá a lo que llaman la Avenida Sarmiento, en Carlos Paz, que había una casa que tenía electrodomésticos, y me ponía a ver Bonanza, que es el primer programa que me acuerdo de haber visto en color, Bonanza. Y era el mayor placer que tenía en esos momentos, ¿no? Sabía la hora que lo pasaban y me iba, lo veía. Sí, sí. El mundo del espectáculo empezaba a las 10 de la noche y prácticamente era el único que pasaba películas. El mundo del espectáculo, que primero lo dirigía Larrea y después terminó dirigiéndolo Ratti, un locutor de acá de Córdoba. Generalmente la veía solo. Salvo, bueno, también vi, y bueno, fue el primer mundial que vimos en color, del 86, y me acuerdo de haber visto con mi viejo, bueno, que es lo único que debía haber visto con mi viejo en televisión, porque estaba peleado con mi vieja. Entonces se fue conmigo a ver televisión y vimos la final del mundial 86. Mi viejo, como no le gustaba, no sé qué es lo que miraba, pero bueno, estaba ahí mi viejo. Y no, con mis amigos lo único que por ahí nos comentábamos, que no era tan
En esa época no era la televisión el fuerte, sí, lo único que podíamos comentar eran los partidos de fútbol. Después no había otro programa que los muchachos nos interesara, así que salvo los partidos de fútbol. Y sí, novela, era pura novela en esa época. ¿Qué quería que discutiera con los chicos las novelas? Al final va a ser más famosa la mano que yo.